Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. Maasine Meravet es si cuento lo que sé, será malo. La famosa actriz Maasine Meravet hizo declaraciones sorprendentes sobre el proceso de divorcio por el que pasó su pareja Cenk Touren en los últimos meses. Al responder preguntas sobre el tema del divorcio, que ha estado en la agenda con frecuencia últimamente, Meravet compartió su enfoque del tema con una expresión bastante llamativa al decir: «Sería malo si dijera lo que sé». Esta declaración aumentó la curiosidad sobre la vida privada de Meravet y planteó nuevas preguntas sobre el proceso de divorcio de Touren. En respuesta a preguntas en la entrevista, Maasine Meravet se negó a entrar en detalles sobre el proceso de divorcio de Touren, pero en un momento declaró que los acontecimientos que tuvieron lugar fueron un tema muy delicado para ambas partes. Compartir los detalles de este tipo de hechos puede a veces poner a la gente en una situación difícil. Por eso solo quiero decir que las cosas pueden complicarse más si cuento lo que sé, afirmó. Meravet explicó que el proceso de divorcio es una experiencia compleja y personal y que Touren lo vivió a su manera. Cenk es una persona muy valiosa y es realmente triste ver lo difícil que ha sido todo lo que ha pasado. Este es simplemente su proceso y estamos felices de estar a su lado, dijo, expresando claramente su apoyo a Touren. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles del divorcio. Meravet expresó claramente la situación al decir: hablar de la vida privada de alguien puede ser una falta de respeto hacia esa persona. Por eso, solo estoy con él como amigo y lo entiendo. El resto es su historia. El proceso de divorcio de Cenk Touren fue tema de conversación en el mundo de las revistas durante mucho tiempo y dio lugar a muchos chismes. El divorcio de Touren tuvo importantes repercusiones tanto en el mundo empresarial como en su vida privada. Sin embargo, Touren hizo grandes esfuerzos para no informar a la prensa sobre la separación y sus familiares, como Maasine Meravet, declararon que estaban con él en cada oportunidad. Después de su divorcio, Touren hizo declaraciones en las redes sociales solo unas pocas veces, afirmando que estaba concentrada en su trabajo. Meravet, por su parte, siguió apoyando a Touren, aunque guardó silencio sobre el proceso de divorcio. Maasine Meravet parece haber pasado por un periodo muy difícil durante este periodo. A veces lo mejor que puedes hacer es permanecer en silencio y evitar detalles innecesarios por el bien de la gente, dijo Meravet, añadiendo que evitó hablar del divorcio de Cenk Touren, pero siempre estuvo a su lado y lo apoyó. Meravet afirmó que después del divorcio de Touren, intentaron establecer la relación sobre una base más sólida y se centraron en esto. Durante este proceso nos hemos vuelto más unidos. Lo más importante para nosotros es el tiempo de calidad que pasamos juntos y poder establecer una relación sana, dijo, destacando cómo ha ido desarrollando su relación con Touren. En su entrevista, Meravet evitó revelar muchas cosas que sabía sobre el divorcio de Touren. Lo más importante para mí es que Cenk se encuentre bien emocionalmente. Por eso hay que evitar declaraciones que le pongan en una situación difícil o le pongan en una mala posición, afirmó, definiendo claramente los límites de su vida privada. Meravet también dijo que contarle a Touren sobre el proceso de divorcio podría poner a ambas partes en más problemas. Realmente quiero ayudarlo y apoyarlo con buenas intenciones, pero decirle lo que sé no ayudará a nadie y podría ponerlo en una situación más difícil, dijo. Maasine Meravet dijo que concede gran importancia a la privacidad y el respeto en su vida privada. Todo el mundo tiene dificultades emocionales,
pero para todo hay un momento y un lugar, por eso cada uno debe tener su propio espacio, afirma, explicando cómo afronta las presiones en su vida personal. Lo más importante para mí es la paz y el respeto mutuo. Cenk y yo nos apoyamos mutuamente en todas las circunstancias y lo mantenemos en privado, afirmó Meravet, subrayando que puede resultar fácil comentar sobre la vida de los demás, pero lo más sano es siempre apoyarse sinceramente. Meravet afirmó que su relación con Cenk Touren se basa en una base sólida, revelando el fuerte vínculo entre ambos. Hemos pasado grandes momentos juntos y seguimos haciéndolo. Todo madura con el tiempo. Pero la base de nuestra relación se basa en el amor y la comprensión, afirmó. Respecto al proceso de divorcio de Touren, Meravet dijo que ambos comenzaron a entenderse mejor emocionalmente. Los momentos difíciles pueden fortalecer las relaciones. Este proceso fue uno de los puntos de inflexión importantes en la vida de Cenk y yo siempre estuve a su lado, afirmó. La constante persecución por parte de los medios de comunicación sobre Touren y Meravet conduce a más especulaciones sobre la vida privada de la pareja. Meravet reconoció que estas presiones a veces pueden tensar las relaciones, pero siempre intentan gestionar la situación de forma saludable. Dijo: es fácil mirar la vida de cada uno desde fuera, pero lo importante es la paz interior y el respeto mutuo, afirmó, revelando su postura contra la presión de los medios de comunicación sobre el matrimonio y el divorcio. En cuanto a las relaciones pasadas, Meravet respondió claramente a las preguntas sobre el pasado diciendo: el pasado es cosa del pasado. No sería correcto que yo comentara sobre la relación pasada de Cenk. Este proceso ya no forma parte de su vida. Ahora estamos juntos y sabemos cómo queremos seguir con nuestras vidas. Lo importante es que ahora somos felices juntos, afirmó, añadiendo que el pasado no les afecta. Las declaraciones de Cenk Touren y Mahsine Meravet revelaron una vez más su respeto por su vida privada y su amor mutuo. Las declaraciones de Meravet sobre el proceso de divorcio fueron evaluadas como una indicación del profundo amor y respeto que siente por Touren. La relación entre ambos, a pesar de todas las especulaciones en la prensa, siempre se ha basado en la confianza y el entendimiento. Comparte tus comentarios con nosotros. Adiós.